Pues nada, vamos a dar inicio a este webinar que se llama Simulación y Análisis Estético. Como siempre, una vez más te agradecemos tu colaboración y estos minutos que te tomas para enseñarnos a todos con tu experiencia. Y bueno, básicamente un sábado que todos estemos aquí conectados. Da mucho que hablar de lo bien pues, que todos queremos aprender y queremos actualizarnos con este tema. Es un tema básicamente donde el doctor, pues, si quisiera optimizar una primera visita al analizar, planificar y mejorar los tratamientos para que sean aceptados sus pacientes, pueda contestar a una pregunta que muchas veces nos hacemos en la clínica de cómo, a través de qué parámetros actuales podemos permitir un éxito en los tratamientos que se hacen hoy en día relacionados a este tema. Entonces te damos la bienvenida y bueno, aquí somos todos oídos para ti. Muy bien, Vanessa, muchas gracias. Hola a todos, me ha encantado de estar aquí. Como dices, un sábado. Agradezco de todo corazón a toda la gente que está conectada, poder tener tiempo para dedicarle a esto. Me presento muy rápidamente, no soy muy de presentaciones. Mi nombre es Jaime Inovar, soy odontólogo, me dedico a la estética y a la prostodoncia principalmente en Barcelona. Aquí podemos ver las clínicas donde trabajo mayoritariamente: Turopark, Dental and Medical Center, Clínica Virbe, nuestros compañeros de Medical Line, con los que ya, la verdad, ya llevamos 2 años más o menos trabajando juntos y muy contento. Luego un proyecto con unos compañeros de una web y finalmente la universidad, en la que trabajo como colaborador en el máster de rehabilitación estética, y los ayudo en clínica a los alumnos y también en el laboratorio, con una de las cosas que veremos hoy, por cierto. Bien, hoy vamos a hablar de simulación y análisis estético. Sin que suene tan técnico, al final lo que queremos explicaros hoy, de lo que vamos a hablar hoy, es de cómo hacer que para empezar, que nuestras primeras visitas sean mejores, que nuestra comunicación con el paciente sea mejor, que nuestra comunicación con otros compañeros, a través de un protocolo que no es mío, es un protocolo que está explicado y que es relativamente sencillo, pero que sorprendentemente no se suele realizar mucho en la clínica, que consiste en un análisis, una planificación, y luego la última parte, que pienso que es lo chulo o lo importante de la charla de hoy, quizás lo que más nos gusta, que es la simulación, la parte práctica, que es lo que le enseñamos al paciente, es el fin al final de tanta planificación. Lo vamos a dividir en 3 partes. Como he dicho, la preparación del caso, todo el trabajo que tenemos que hacer nosotros antes. Luego, la simulación estética, todo el proceso, tenemos algunos vídeos, algunos detalles, sigue explicando cómo lo hago en mi día a día, y finalmente acabaremos con algunos consejos que nos van a ayudar a que nos quede mejor, a solventar problemas o errores que yo tengo en mi día a día, cómo los voy solventando, y también veremos algunos casos para tener más ejemplos. Entonces, antes de empezar, quería hablaros un poco de la simulación estética. Supongo que muchos lo conocen, pero está bien hacer un inciso. La simulación estética o el diseño de sonrisa tiene mucho marketing y hay diferentes tipos, pero al final es un concepto muy sencillo que en realidad todos sabemos, que no es más que una vez sabemos qué mejorar o qué problemas tenemos en boca, vamos a enseñar al paciente cómo quedará antes de realizar el tratamiento. Esto es algo que no hacemos, pero que tiene un valor muy grande en nuestras primeras visitas. Es algo que el paciente, desde luego, va a agradecer. Como he dicho, hay muchos tipos de diseños. Quizás el más conocido es el que vemos a nuestra derecha: el diseño digital, el DSD, el diseño de sonrisa digital.
que al final es esta simulación, esta aplicación de nuestro análisis en un formato en 2 dimensiones. Es decir, para que se entienda mejor, vamos a photoshopear una imagen en 2 dimensiones en el papel, se lo entregaremos en la pantalla, se lo podemos enseñar, pero al final es su sonrisa, con unos dientes más blancos, con unos dientes más alineados, quizás desgastes, alguna ausencia. La otra simulación, digo, hay muchas, estas son las 2 más conocidas, es el mockup, que es de la que vamos a hablar hoy. ¿Por qué nos gusta más o por qué vamos a hablar del mockup? Pues porque es una simulación muy real. Yo llevo varios años, hago las 2, y muchas veces también voy con el diseño digital, incluso uso las 2 opciones, pero mi experiencia es que el mockup tiene un impacto muy fuerte. Es decir, cuando el paciente lo incorporas tras hacer la prueba y tomarle las fotos y le das un espejo, el paciente se ve los dientes, ostras, tengo los dientes blancos, o las ausencias, ostras, esta es mi sonrisa, yo tengo esta sonrisa, qué fuerte. Entonces está vendido. El paciente aceptará sí o sí, o si no acepta, quizás será por una cuestión económica, pero desde luego no porque no le gusta lo que le hayáis enseñado. Además, os va a ayudar mucho en la comunicación. Como he dicho, el mockup es muy real, es verdad, porque se lo ven ellos, pero además admite cambios. Imaginemos ahora la versión digital. Imaginemos que se lo enseñamos al paciente, nuestro diseño digital, ojo, que está muy bien, pero el paciente nos dice, no me acaban de gustar X, tan cuadraditos los dientes. Pues poco puedes hacer. Bueno, no se preocupe, señor, esto es una simulación, esto es para que se haga una idea, luego es a la carta. Pero ya no es lo mismo. En cambio, en el momento en el que realizamos un mock-up, una simulación 3D, no se preocupe, señor, siéntese un momento. ¿Y qué hacemos? Ajustamos un poquito, añadimos si hace falta. Mire ahora, ¿le gusta? Sí, está genial, es como quería, ¿no? Y esto es una ventaja a nivel de comunicación muy, muy fuerte, muy, muy buena, y que tenemos que aprovecharnos. El problema, creo, es que no hay los conocimientos, quizás no nos atrevemos, pero esto es algo que debería estar en el día a día de al menos de nuestras primeras visitas grandes. No por el paciente que viene a poner CAIS, pero por una rehabilitación más o menos compleja, esto tiene que estar en nuestras primeras visitas. Finalmente, yo siento que es más nuestro, es más de los dentistas. No necesitas ser un crack con el Photoshop, no necesitas saber hacer máscaras con el Keynote, hacer muchas cosas raras, es algo más con nuestras manos, ¿no? Y por eso creo que es más cercano y más fácil de integrar en nuestra práctica. Entonces, ¿cómo vamos a empezar esta simulación? La primera parte, que es de análisis. Lo que necesitamos son 2 fotografías. Una fotografía intraoral, una fotografía extraoral. Ojo, no quiero decir que en una primera solo necesitemos esto. Desde luego vamos a tomar lo que haga falta. Una panorámica, unas periapicales, una aleta, lo que consideremos. Incluso unas fotografías también de lado. Pero para nuestra simulación necesitaremos estas 2. Eso quiere decir ya que vamos a necesitar un ordenador, un iPad y una cámara, poco más. Es decir, que es un tratamiento que no necesita mucho más. Desde luego no necesita todo esto que vemos aquí. A veces nos limitamos nosotros porque cuando empezamos a hablar ya de diseño de sonrisa, de simulaciones, creemos que tenemos que tener habilitado en el box, en nuestra clínica, todo este material, y realmente no, es mucho más sencillo. Es un protocolo que podemos hacer todos. Como he dicho, una cámara y un ordenador portátil, ordenador fijo de la clínica, esto lo tiene todo el mundo. Sí, realmente, si me apuráis, incluso con un móvil lo tenemos todo en el bolsillo y toman hoy en día unas fotos buenísimas que cuando las pasamos a la pantalla del ordenador nos ocupan toda la pantalla y a una calidad genial. Así que no hay excusa para no empezar a integrar este protocolo o esta manera de hacer en nuestro día a día.
Bien, como he dicho, estas dos fotografías para hacer nuestra simulación, para empezar nuestro análisis. Algunas veces en el máster que damos esta clase, algún alumno ha comentado o nos ha dicho, doctor, realmente no necesitamos la extraoral porque tenemos toda la información aquí dentro. Es verdad que la gran parte, la gran mayoría de los datos los vamos a sacar de una foto intraoral, por eso la tomamos. E incluso vamos a trabajar con un modelo físico-digital que va a ser igual que una foto intraoral y lo vamos a tener de referencia. El problema, y no nos debemos olvidar, y por eso he escogido este caso, porque queda muy claro, hay algunas cosas que solo vemos en la sonrisa del paciente. Por ejemplo, si a mí solo me pasan esta foto intraoral y me dicen que empiece a analizar, una de las cosas que seguro no voy a corregir es el plano, porque yo veo un plano correcto. El problema es que cuando tengo la foto del paciente digo, ostras, esto no es así, esto es así. Que seguramente fue el problema que tuvo este técnico. Si os fijáis en los centrales de este paciente, el técnico no los hizo torcidos a propósito. Seguramente este trabajo en su momento no venía acompañado de una foto extraoral, porque es que somos muy visuales. ¿Qué hizo el técnico? Cogió los modelos, que seguramente recortó con la recortadora a nivel del plano, y empezó a trabajar. Luego en boca vemos que no coincide, y esto nos puede pasar también en la simulación. Y bueno, y además tenemos que tener presente que el paciente, cuando acabemos la simulación, que es la parte, digo, la más chula para ellos, no va a coger los separadores y va a ver cómo le queda. ¿Qué va a hacer? Lo va a ver en el marco de su sonrisa, de sus labios, de su cara, que es lo que se va a ver día a día. Entonces tenemos que intentar siempre tener, aunque trabajemos principalmente con unos modelos y unas fotos intraorales, tener la referencia de fuera. La idea es que estas dos fotos, quizás no así, tan al detalle, pero sí puedan empalmarse bastante para que tengamos esta referencia, ¿no? Y podamos trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer a la hora de analizar el caso? Esta parte ya nos la sabemos todos. De hecho, yo creo que hay muchísima bibliografía respecto a parámetros estéticos, donde tienen que estar las papilas, donde tienen que estar los cenis. No os voy a hablar tanto de ello, pero lo que el mensaje de esta parte es que vale la pena tomar estas fotos y luego con calma hacer un análisis del caso, porque cuando estamos con el paciente no tenemos tanto tiempo, el paciente no está como en esta foto media hora, bueno, o menos, o 10 minutos, no está 10 minutos sonriendo para que tú analices, no lo vas a tener toda la visita con los separadores para poder ver bien, y al final lo que nos pasa es que cada uno barre para su casa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si uno es ortodoncista, cuando ve esto, lo primero que ve es, ostras, la línea media, no me está venciendo la línea media facial con la línea media superior y la línea media inferior. Vamos a tener que hacer tal, no sé qué. O se miran el canting. Vamos a corregir este canting. Quizás si le toca a un periodoncista, lo primero que ve, o en lo que principalmente se va a fijar es en los cenits, la exposición gingival. Quizás tenemos un poco de inflamación en este punto, empezará a sondar. Si se lo preguntas a un estético, se va a centrar en el 1.1. Tenemos este diente oscuro, vamos a ver si está endonciado, un blanqueamiento, ¿no? Y al final, si esto lo vemos con calma y sobre todo tenemos un protocolo o una especie de checklist, vamos a conseguir, por un lado, que no se nos escape nada y luego tener una manera de comunicarnos con el paciente antes o después de hacer la simulación muy buena, porque le vamos a decir, mire, señor Antonio, esta es su sonrisa, le voy a explicar un poco, sin entrar tampoco en mucho detalle, pero voy a explicar cómo podemos mejorarla. Usted ha venido por esto, pero fíjese que cuando sonríe, esto, ahora esto. Entonces ahora le vamos a preparar algo para que vaya viendo cómo puede mejorar y lo vea en boca. Ostras, el paciente encantado. Además,
también evitamos errores en la comunicación. A veces yo veo a doctores o incluso a mí, seguramente a mí me pasa y no me doy cuenta, que empezamos a hablarle al paciente y le empezamos a hablar de, no sé, de lesiones apicales, de defectos verticales, de implantitis, y el paciente a veces se pierde, dice que sí, porque, bueno, para no parecer tonto, pero al final es un error nuestro por falta de comunicación. Por eso integrar esta parte, lo mismo en el intraoral, en nuestro día a día, va a hacer que los pacientes todo sea más fácil. ¿De acuerdo? Y tengamos sobre todo unos objetivos en común. Y sería lo mismo en la parte interna, vamos viendo ejes, proporciones, color, las papilas. Además que queda muy bonito, queda muy chulo. El paciente cuando ve esto dice, bueno, al menos no dirá que no se ha trabajado, que no se ha mirado con detalle su caso, ¿no? Y al final de esta parte, que ya digo, no se trata de entrar en detalle donde tienen que estar los CENIs, donde tiene que estar nada, porque hay mucha literatura de esto, vamos a conseguir una checklist, unos objetivos, que el paciente compartirá o no, o le importarán menos o no, pero lo vamos a tener claro. Luego no nos podrá decir, por ejemplo, oye, es que se me sigue viendo este oscuro, o se me sigue, ¿no? Porque todo lo hemos tenido bastante controlado y no se nos escapará nada. De hecho, estoy pensando, me voy a ir ahora un poco del guión, hace como mes y medio, 2 meses, asistí a un webinar que organizaba Colgate con Primitivo Roig, por cierto, ahí en Valencia. Era un webinar que hablaba de marketing, de gestión de clínica, y había una parte muy interesante que creo que viene un poco a colación con todo esto, y es que él decía que el paciente, cuando acaba la visita, ya sea una primera o ya sea una cita de tratamiento, tiene como una valoración. Y que esa valoración depende de sus expectativas, lo que él pensaba. El paciente se puede ir súper a disgusto. El siguiente nivel sería, bueno, pues pedí esto, me hicieron esto, quería una exo, me sacaron el diente. Luego el paciente puede estar satisfecho, ese sería el siguiente punto. ¿Qué es satisfecho? Pues que lo hemos pasado a la hora, que no ha tenido que esperar mucho, que fueron amables con él, que dentro de lo que cabe el tratamiento fue rápido, estaba bien hecho, que le explicaron, ¿no? Y eso está muy bien tener pacientes satisfechos, pero luego hay un punto más, y es ese paciente, voy a exagerar un poco, pero es ese paciente que es fan de su dentista. Me ha pasado, pero que realmente es ese paciente que te va a recomendar. ¿Por qué? Porque él tenía unas expectativas X, cada paciente tendrá las suyas de 7,5, pero le hemos dado un 10. ¿No? Hemos superado sus expectativas, lo hemos sorprendido. Y ya ese paciente va a llegar a casa, mira lo que me han hecho en el dentista. Entonces, la idea es que, ya hablando de la clínica en general, no del mockup, es que intentemos sobrepasar las expectativas de nuestros pacientes, suena muy idílico, lo sé, para crear pacientes que nos recomienden, ¿no? Y una de esas formas es esto. De hecho, no hemos llegado ni siquiera a la parte de la simulación, que digo que para mí es la más chula, y creo que los pacientes es la que más disfrutan, pero oye, tú le haces una presentación así a tu paciente, le pones el logo de la clínica, bien bonito, se lo explicas todos, ostras, puede ser un paciente que haya llegado por primera vez, o puede ser un paciente que tenga, que venga ya con varios presupuestos, va a flipar con lo bien hecho que está todo. Y son 2 fotos y 4 líneas, que todos sabemos hacer. Perdón por salirme del guión, pero bueno, creo que está bien este inciso. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer después del análisis? Necesitamos un modelo físico, porque al final estamos hablando de que vamos a preparar una prueba física, que es el mockup. Este modelo puede ser de manera convencional, puede ser de manera digital, si lo podemos pedir a nuestro técnico, lo podemos hacer nosotros si nos animamos, si hemos hecho un curso, si sabemos de esto. En cualquier caso, todos estos objetivos que hemos hecho, que hemos planificado, los vamos a llevar a un modelo físico. En el caso de que hagamos
un escaneo y usemos un software digital, en este caso es el Exocad. El loguito de la derecha es el Blue Sky, que también lo hace, son dos programas de pago. El de la izquierda, este que es más lineal, se llama Mesh Mixer, que este en cambio es libre. Bueno, el caso que si nos pasamos, me está enrollando con los softwares, si ya lo hagamos digital, al final lo que necesitaremos es que nos lo imprima, que nos llegue a la consulta el modelo impreso con los cambios que hemos pedido. Al final vamos a tener algo parecido a esto. Ya si lo tenemos impreso va a ser monocromático, pero ya tendrá los cambios. Y lo que vamos a hacer ahora es prepararnos la parte práctica, hacer una llave de esta simulación que copie toda la información que tenemos para luego llevarla a boca con el paciente. ¿De acuerdo? Pero no ir muy rápido y que se vaya entendiendo todo, ¿vale? La manera tradicional de hacer una llave de estas, ya tengamos un diseño, un modelo impreso, un modelo con cera, no es con las siliconas de condensación. El problema es que son las siliconas, muchos os acordaréis, estas que vienen con el líquido rojo, muy pegajoso, que vamos mezclando y nos queda este color rosa. Estas siliconas son muy buenas, pero a la hora de coger detalles necesitamos la ayuda de una olla de presión. Y la verdad es que no todas las clínicas cuentan con una olla de presión. Una forma muy sencilla de hacerla, seguro ya se os ha ocurrido, es con las siliconas con las que tomamos impresiones. Siliconas de adición regular o pesada y fluida. Y vamos a conseguir un resultado como este. Normalmente yo lo hago en 2 pasos. ¿Qué quiere decir? Como si hiciéramos una impresión en 2 pasos. Primero vamos a hacer una llave con la silicona pesada y después vamos a rellenarlo con la fluida. Se puede hacerlo hecho de las 2 formas y se puede hacer todo de golpe. Pero la sensación que tengo es que, no sé si se ven en vuestras pantallas, estas líneas que se ven por dentro en los centrales, estas son la microanatomía. Si vuestro encerado, digital o analógico, tiene detalles, tiene mamelones, tiene pequeñas caracterizaciones, la silicona fluida las va a copiar perfectamente. Y yo siento que cuando ponemos primero la pesada en el modelo, porque esto lo hacemos cuando nuestra paciente tenemos tiempo, y luego colocamos la fluida, conseguimos como que se aprisione un poco y realmente consigas llegar a todas partes con la silicona fluida. Bien, esta silicona no está lista para llevar a boca. Se tiene que trabajar un poquito. El primer paso sería hacer unos cortes. A ver si se entiende bien. Se tienen que hacer unos cortes en medio de los dientes contiguos a nuestra simulación. Es decir, en este caso, esta es una silicona para una simulación grande, una simulación que involucra de segundo premolar a segundo premolar. Es decir, que en los siguientes dientes, en este caso el 6, vamos a hacer estos cortes por la mitad. Se ve más claro, porque esto también sirve para provisionales, en este caso. Es una llave que se ha tomado en un paciente que se le va a hacer una corona o se le va a cambiar la corona de un 47. ¿Y qué hacemos? Hemos tomado una llave de silicona. Bien, podríamos haberla dejado como está porque nos va a servir, va a encajar y va a entrar en boca. Pero la ventaja de prepararnos la silicona, en este caso la llave, y cortar en medio del 6 y en medio del 8, es que vamos a tener una forma de saber que la silicona está asentando bien. Porque en el momento en el que colocamos la silicona en boca con la pasta para realizar nuestro provisional, o en el caso anterior, para colocar la simulación, si tenemos alguna duda de que no está encajando bien nuestra llave, simplemente tenemos que fijarnos en el contorno de la silicona, cómo está o no siguiendo el contorno de nuestro 6 o del 8 con el espejito. ¿De acuerdo? Si vemos, en cambio, que está un poco más elevado, algo está pasando. Vamos a mover, vamos a acabar de encajar, para no tener que repetir varias veces. Bien. El siguiente corte es un corte vestibular. ¿Por qué? Porque en el modelo no hay labios, pero al paciente, si se lo ponemos así, seguramente molestaremos. Aquí hay dos técnicas o 2 maneras de hacer.
La primera sería la más sencilla y rápida, que sería con un cúter, vamos eliminando toda la parte de delante, pero vamos a dejar una zona de encía. ¿Cuál es la idea de esto? Que si tenemos una silicona o una impresión de nuestro modelo que realmente está bien adaptada a la encía, cuando realicemos la simulación no va a quedar espacio para que ahí se nos quede material. O en el caso de que quede, nos va a quedar un espacio tan pequeñito o ¿cómo se dice? Una capa tan fina que con la sonda o estirando un poquito ya lo romperemos y conseguiremos que el material solo esté donde queremos. Yo personalmente prefiero realizar este otro corte que voy a dibujar ahora, que es siguiendo el contorno de la encía, de los dientes. ¿Por qué lo prefiero de este modo? Si acabo de decir que con el otro, si está bien adaptado, se puede. Pues la verdad es una cuestión de preferencias. Siento que he probado las dos formas y de hecho os animo a hacerlo así, pero siento que hay una cosa que le da mucho realismo a las simulaciones y es esa profundidad entre los dientes, en las troneras sobre todo. Y con este tipo de corte me parece que conseguimos que se pueda limpiar más fácilmente esa zona y le demos esa profundidad que parece que los dientes son realmente individuales. Si el paciente en cambio tiene unas troneras muy profundas, ahí se queda material que es difícil de sacar. Por último, pero no menos importante, vamos a eliminar todas aquellas zonas que nos dé la sensación que nos van a dificultar un poco colocar la silicona en boca, ¿de acuerdo? Estos pequeños trozos de silicona, que en parte van bien porque impiden que se meta material en la tronera, también dificultan enormemente colocar la llave, sobre todo en estos casos con estas simulaciones un pelín más complejas donde vamos de 5 a 5. Si estuviéramos haciendo una simulación provisional de 2 a 2, como digo, nos ayudarían. Pero bueno, al final es facilitarse un poco el trabajo. Nos quedaría algo así. Como veis, hemos cortado los molares, que son los dientes distales a donde acabará de llegar la simulación. Hemos hecho este corte que en mi caso es el que yo prefiero. Hemos quitado paladar, no del todo paladar. ¿Por qué? Pensad que todo lo que esté encerado no se va a apoyar en el diente. Entonces vamos a necesitar un stop, algo que nos diga, hasta aquí pon la silicona porque si sigues apretando vas a empezar a deformar tu diseño. Esto pasa sobre todo si es una simulación y los dientes no están tratados, no hay tanto problema porque tenemos las caras palatinas. Pero si los dientes están tallados, ya no tenemos ese soporte y puede ser que nos perdamos. Es fácil apretar más de la cuenta o es fácil incluso, una vez ha pasado con algún estudiante, mover la silicona un diente más a la izquierda, un diente más a la derecha. Y no es hasta que sacamos que nos damos cuenta. No pasa nada, es más gracioso que otra cosa, se quita y se vuelve a empezar. Pero por eso es importante tener varias zonas de apoyo que te aseguren que estás en la posición que toca y además, luego lo veréis en el vídeo, una pequeña marca con boli o con el mismo cúter en la zona de delante para decirte cuál es la línea media. Incluso también lo podréis hacer en los caminos. Bien, un poco de resumen de esta preparación. Unas fotografías para realizar nuestro diseño, este análisis, que hasta aquí, repito, está súper bien para el paciente. Vamos a llevarlo a un formato físico, a través de la vía digital, a través de la vía analógica, da igual, y luego vamos a tomar esta llave de silicona que copie, que replique muy bien todos los detalles que queremos conseguir. Nos sirve no hagáis por favor cualquier silicona porque es que no quedará muy bien. Y pasamos a la segunda parte, la parte chula, la de la simulación. Vamos a utilizar una resina bisacrílica. Yo os recomiendo que utilicéis resinas en este formato pistola. Alguna vez
Alguna vez he tenido que hacerlo con estos de mezclar o incluso porque alguna vez no quedaron puntas. He tenido que mezclarlo a mano. No siempre tenemos mucho tiempo para trabajar. Según lo largas que sean nuestras simulaciones, tendremos que ir un poquito más rápido. Así que os recomiendo este formato pistola, que es muy cómodo y ayuda, realmente ayuda a la hora de trabajar. A veces se me para esto un poquito. Supongo que estaba cargando el vídeo. Bien, ponemos el vídeo y os voy explicando poco a poco. Como os he dicho, el material fragua solo y deja cierto tiempo para trabajar. Pero en estos casos tan grandes no debemos quedarnos en los laureles. Hay que ir un poquito por faena. Se coloca rápidamente la punta en todos los dientes y la llevamos a boca. Estos separadores van muy bien para trabajar. A veces para colocar la llave nos molestan un poco. Veréis que hay un momento que no consigo subir la silicona hasta que me doy cuenta que es el mismo target. No va mal, pero bueno, tenemos que asegurarnos que esté bien asentada. Como veis, le he hecho esta marca con el bisturí aquí delante para tener claro cuál es la línea media. Por supuesto, lo hemos probado antes varias veces. Y este punto es un poco delicado. No debemos ni apretar demasiado. Bueno, delicado, no hay que ser muy bruto, en realidad, no es más. No debemos de apretar demasiado para que no nos quede una capa muy fina, ni al revés, dejar de apretar y luego que no acabe de adaptar. Este gesto que hago ahora lo suelo hacer sobre todo en la parte de delante. No hace falta ir tan atrás porque la silicona ya te ayuda a cortar. Pero como he dicho, le da mucho realismo a las simulaciones que las troneras estén libres. Por eso soy partidario de este tipo de corte y de hacer este gesto con una sonda periodontal para no pinchar o con un brush también puede ir bien. Y vamos asegurándonos de que esta parte, que es la que el paciente más va a ver, nos quede bien. A medida que va fraguando, simplemente vamos retirando los restos que nos quedaban. Algún punto quizás es un poquito más difícil de sacar, sobre todo en la parte de atrás donde no nos hemos ayudado con la silicona, pero en general no suele ser muy complicado. Os recomiendo también que antes de estirar, cuando ya veis que esté fraguado, vayamos separando, como vemos que hacemos en el vídeo, vayamos separando poco a poco la silicona del diente para no arrastrar. Es quizás, la parte más delicada quizás es la zona cervical, donde donde el material suele ser más estrechito, más fino. Entonces va bien primero separar con un poco de cariño y luego ya lo sacamos todo. ¿Qué es lo que hacemos justo después? Le pasamos una gasa, un algodón empapado en alcohol. Esto es muy importante. Parece que simplemente es para limpiar un poco restos, pero no. No sé si os recordaréis de una cosa que se llama la capa inhibida de los composites, de las resinas. ¿Qué es la capa inhibida? Muy rápido. Cuando polimerizamos un cemento de resina, un composite, pasamos de monómero a polímero, pero esa última capa que está en el exterior y que está tocando el oxígeno no se polimeriza. Entonces, se recomienda siempre colocar una pequeña capa de glicerina, no porque sea glicerina, sino por eliminar ese oxígeno y volver a pasar la luz para poder polimerizar esta última capa. Pasa un poco lo mismo con las siliconas. No es exactamente el mismo proceso, pero sí lo podríamos llamar un poco la capa inhibida de los bisacrílicos. Veréis que cuando sacáis la silicona queda una capa muy finita, que de hecho también queda dentro de la silicona como una babilla que no se ha polimerizado en el contacto con la silicona, pero que cuando la saquéis empezará a fraguarse. Y es importante eliminarla más o menos rápido, porque la verdad, ya que os habéis trabajado una microanatomía, unas periquimatías, unos mamelones, luego que se frague y que quede un aspecto un poco más rugoso, pues es una pena. Nos va a quedar un resultado así. Hay que trabajarlo ahora.
tampoco mucho, una cosa de 5 o 10 minutos más. ¿Qué cosas nos pueden pasar? Como veis aquí, esta burbujita en el 1.2. Ya os he comentado algún exceso que no hayáis podido sacar, o algún trocito, sobre todo en la zona cervical, que se ha despegado con facilidad. Para ello, suelo utilizar composite o resina para rellenar estos gaps. Incluso, ya sea porque hay un error, porque luego el paciente, como hemos dicho, nos pide algún pequeño cambio, el composite o la resina fluida son muy útiles. El único problema es que muchas veces no casa el color de nuestro flow o nuestro composite con el del bisacrílico. Y al final, cuando tomas la foto, ves como un poquito un parche. Por suerte, aquí los compañeros de Medicaline con el pack del bisacrílico nos han preparado una resina fluida que sirve, de hecho, para reparar para estas pequeñas modificaciones y que es exactamente el color de nuestro bisacrílico de colorados. Y bueno, se agradece para evitar luego estos que no se vean parches, digamos. Además, yo también utilizo este flow, esto, no sé, se me ocurrió, supongo a base de ir haciendo a veces, sin querer, arrastramos un trocito de simulación y para no empezar de nuevo, tener que sacarlo todo y volver a empezar, se puede volver a pegar. Para esto utilizo yo también el flow. Aquí vemos cómo queda, ¿no? Cuando se ha reparado el agujerito, totalmente invisible, no se ve como un parche. Y esto es lo que os comentaba. Retiro con cuidado esa que todavía tiene ese trocito de diente que todavía tiene un poco de exceso, lo acabo de pulir fuera de boca con tranquilidad y luego con un poco de flow, digamos que lo cemento. Y se sujeta bastante bien, luego sale con facilidad. Ojo, no estamos grabando, no necesitamos grabar ni poner adhesivo. Esto es solo la simulación. Otra cosa es con los provisionales. Pero este truco, digamos, solo sirve ahora en la simulación. Aquí vemos cómo después de colocar, bueno, nos ponemos los discos Sofles, van muy bien, nos ponemos a hacer cualquier modificación. Recordar que podemos también tanto añadir como sacar. Y bueno, al final darle un poco más de vida a nuestra simulación antes de enseñarle al paciente. ¿Qué más? Esto ya es un poco, porque ahora en esta última parte estamos hablando de trucos, consejos, pero esto ya es un poco el detalle del detalle. Desde luego no es tan necesario, yo no lo hago en mi día a día, pero si tenemos algún tipo de tinte, también nos serviría, por ejemplo, un composite fluido con mucha saturación, una 4, por ejemplo, para hacer un pequeño degrado en la zona cervical, para si vemos que la tronera se ve mucho como un tocho, ¿no? Como lo que no se diferencia entre diente y diente, podemos ponerlo en interproximal para darle cierta profundidad, cierta naturalidad. O en el caso de tener un tinte azul, pequeños detalles en los bordes también podríamos poner para darle ese aspecto más natural a la simulación. Finalmente, si enseñamos al paciente, esta es el antes y después, el antes el día que le tomamos los moldes, aún tenía la ortodoncia abajo, y después el paciente encantado con sus dientes blancos, con sus dientes sin desgastes, con una sonrisa más llena y simplemente pidiéndonos cuándo empezar. No solo sirve, el caso anterior era un caso que hicimos hace poco y era para un caso de carillas, pero esto sirve para cualquier cosa. Como veis aquí, aunque probablemente necesite algo en el 1.1, es una simulación principalmente para el periodoncista, para evaluar cómo se vería esa paciente sin esta sonrisa gingival, qué tal, si vale la pena realizar un alargamiento de corona o quizás dejamos un poquito más de encía y solo hacemos una gingivectomía. Como digo, nos da mucha información y al paciente, bueno, a los pacientes les encanta. Por último, no siempre, este ya es el último detalle, no sé cómo voy de tiempo, se me estoy alargando mucho. No hace falta, cuando se traten de
de cosas bastante claras, no hace falta realizar todo el proceso que hemos hablado. Hay veces, y os animo a hacerlo porque es muy rápido y da los mismos resultados, utilizar resinas, composites, para crear estas simulaciones cuando no sean tan grandes. Obviamente no vamos a hacer una simulación con composite de 5×5, pero como veréis en el caso de a continuación, si tenemos un composite que es un composite bonito para el sector anterior, podemos aprovechar típica consulta del ortodoncista para acabar de ver, cerrar algún diastema, o paciente que en la primera visita nos comenta, como en este caso, que se ve mucha encía. Aquí hemos puesto, sí, hemos puesto de 2 a 2 un poco de composite simulando la pequeña gingivectomía, y además una giroversión de la zona distal del 1.2 para que se parezca más al 2.2. Es muy poquito, pero se nota en la foto y la paciente lo ve más sonrisa, ve más diente y digamos, no hace falta complicarnos tanto, y aún así podemos darle ese valor añadido a cualquier consulta, de hecho. ¿Vale? Bueno, en 3 diapositivas resumo un poquito todo lo que hemos hablado. La parte de preparación en consultas serán estas 2 fotografías. No os olvidéis de la extraoral para tener referencias. Vamos a hacer este análisis que le podemos dar al paciente y que se lo lleve a casa, incluso que le dé un par de vueltas junto con el plan de tratamiento, y toda esta información la vamos a llevar a un modelo físico, por la vía digital, por la vía analógica. Luego, con unas siliconas que reproduzcan bien los detalles, nos vamos a preparar una llave, vamos a utilizar un bisacrílico para realizar la prueba, y no nos olvidemos de, si podemos, un flow para estas pequeñas reparaciones o para las modificaciones que nos pueda pedir el paciente. Y algunos consejitos que hemos nombrado: usar el alcohol al principio para evitar esa capa inhibida, entre comillas, no se llama así, pero esa capa inhibida, esa capa sin fraguar del bisacrílico. Los tintes a la derecha de todo, y el último caso que hemos visto, que es no perder la oportunidad de realizar estos trabajos sin tanta preparación, cuando sean cosas más sencillas. Los pacientes lo agradecen. Y bien, eso es todo. Este de aquí soy yo, riéndome no sé de qué. Os dejo mis redes sociales por si queréis seguir mi trabajo, estaré encantado. Y por supuesto, si tenéis alguna duda que se os ocurra estos días, pasada la sesión de preguntas que haremos a continuación, estaré encantado de responder. ¿De acuerdo? Bueno, Jaime, muchísimas gracias por esta conferencia. La verdad, muy, muy interesante. Espero que todos la hayan aprovechado. También quiero hacer un paréntesis y pedir un poco de disculpas con algún error técnico que hubo al principio de la conferencia. Algunos de los participantes les costó entrar a la conferencia, al webinar, y de todas maneras este webinar está siendo grabado justo por ese pequeño error, y entonces se les va a hacer llegar por medio del correo o algún enlace que lo puedan ver más adelante. Si quieren hacer alguna pregunta directamente al doctor, me lo pueden escribir al chat y yo la digo para que pues Jaime en este momento pueda contestarnos las preguntas o las dudas que han surgido por el webinar, por ejemplo. Yo tengo una, aprovecho el tiempo mientras algunos de vosotros pueden escribir en el chat la pregunta que le quieran hacer a Jaime, pero bueno, principalmente, según tu experiencia, Jaime, ¿cuál es el principal consejo o el principal truco, el truco número 1 para enganchar a ese paciente en una primera visita? ¿Qué es lo que sientes que de todo lo que haces es lo principal o lo que tiene mayor relevancia a la hora de que el paciente se realice el tratamiento contigo? Bien, como comenté, en ese momento que divagué un poco y empecé a hablar de ese extra, la verdad es que ya sea en una primera visita como sea en un tratamiento, creo que es importante que busquemos cómo
vamos a hacer para superar esa expectativa del paciente. No será lo mismo que vayamos a hacer en la primera, que desde luego recomiendo hacer una primera completa como la que hemos visto, como si es una consulta rápida que se parecería un poco más al caso final. Entonces allí el consejo sería no pierdas la oportunidad para perder 5 minutos y hacerle una pequeña simulación. Pero al final es diferente en cada tratamiento, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos que esforzarnos es en pensar qué puedo hacer para sorprender a mi paciente, qué puedo hacer para que diga, wow, esto no me lo esperaba, esto es diferente. Y que cambiará, será diferente según cada momento. Pero sí, intentar diferenciarnos en algún punto, sería el resumen. Vale, perfecto, muchas gracias. Otra consulta, otra duda que tengo con relación a los tintes. ¿Todos los pacientes están indicados para que les coloques tintes o algunos pacientes, o sea, o se lo explicas y el paciente decide si lo quiere o no? Lo digo porque a veces hay pacientes que cuando se ven pigmentados muy amarillo o un poco el diente, pues les llama la atención. Entonces, ¿eso te ha sucedido? ¿Se lo explicas antes del procedimiento o lo haces directamente y esperas el resultado? No, de hecho es una muy buena pregunta porque es verdad que no lo explique con todo detalle, con los tintes hay que ir con mucho cuidado. Es absolutamente sencillo cagarla y llenar todo el diente de marrón si nos animamos a poner tintes. Normalmente, como he dicho, esto lo hacemos en casos de pacientes con unos requisitos estéticos muy altos, pacientes un poquito más exigentes, más de lo normal, o quizás porque es un caso que nosotros queramos lucirnos un poco, porque lo vamos a documentar, lo usaremos para explicar tratamientos en nuestra consulta. Pero ya te digo que no lo uso tanto por eso, realmente son muchos los pacientes que lo que quieren son dientes blancos y ya está. Algo parecido a lo que me comentas sí me ha pasado con el tema de las carillas. Muchas veces, cuando tengo que hacer carillas, me gusta, antes de pedir al laboratorio que haga nada, enseñarle un par de casos al paciente donde se vean caracterizaciones y decirle, mira, tú tienes unas manchitas, igual que en este caso. Podemos hacerte los dientes blancos y ya está, o podemos darle un poco más de naturalidad. Pero al final, como dices tú, la última palabra la tiene el paciente, porque es algo delicado. Así que el consejo sería ir con calma, no animarse con los tintes. Vale, muy bien. Y con relación a la silicona, ¿utilizas alguna en particular en cuanto a tiempos de trabajo? Por ejemplo, en invierno utilizas más la rápida, en verano la regular o viceversa, o trabajas siempre con la rápida. Lo pregunto porque pues, a veces es como una duda que surge mucho en algunos doctores, cuál utilizar de acuerdo al tiempo o a la estación en la que estamos. La verdad es que sí, el tiempo influye y no solo con la silicona, también con el alginato. Hay veces que el auxiliar tiene que ir, cuando hace mucho calor es que lo siento especialmente con el alginato, no tanto con la silicona y no suelo cambiar tanto de silicona, respondiendo a tu pregunta. Pero sí es verdad que la temperatura influye. Si, mi recomendación sería que cada uno se adapte a sus tiempos. Yo, por ejemplo, en este sentido, y digo que no me influye tanto porque cuando tengo casos así un poquito más grandes, donde hay muchos márgenes, quizás hay mucha zona crítica y tengo que tomar una buena impresión, ya me voy directamente a una impresión de 2 pasos. Ya sea rápida, un poco más rápida, un poco más lenta, tomo una impresión de silicona pesada. Luego quito excesos, quito rebabas y luego la fluida. Te sobra el tiempo de esta manera y además consigues un poco lo que hablábamos con la silicona, que la fluida, que es la importante, la que nos va a coger los detalles, tenga esa presión que le da la individualizada, que es la pesada, y nos llegue bien a todas partes. No tendremos problemas de tiempo, principalmente en los casos grandes, que es donde más influye. Vale, perfecto. Muchas gracias
por responder estas pequeñas preguntas. Aquí en el chat básicamente, bueno, no hicieron preguntas, sino es felicitarte. Muchas gracias por la información, muy buen webinar. Espero que se repitan webinars como estos. Entonces, bueno, enhorabuena porque creo que pues a muchos les ha gustado este webinar, este paréntesis en una hora de un sábado por la mañana de actualización. Y bueno, como siempre, Jaime, te felicito, eres muy buen conferencista, eres un excelente clínico y los casos muy bonitos, la verdad, te felicito, me ha gustado muchísimo. Y bueno, espero que a todos también les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo. Que tengan un buen fin de semana y bueno, hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos.